Pues ahí está, cifras de obesidad en Estados Unidos que nos sirven también para hablar de lo que pasa con la obesidad en el mundo. Es el tema que queremos hoy tratar un poco más a fondo. Para eso vamos a saludar a nuestro invitado, Carlos Jaramillo, especialista en medicina funcional de la Institución de Medicina Funcional de Estados Unidos. Doctor Jaramillo, buenas noches y gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, teníamos en la nota las cifras, pero me gustaría retomarlas. En el 2000 la tasa de obesidad en Estados Unidos era del 30,5%. En el 2016 llegó a 39,8%. Alcanzando un récord histórico. ¿Por qué, doctor Jaramillo? Porque en Estados Unidos siempre esta ha sido una problemática. La gente suele ser muy obesa en este país. Digamos que siempre nos fijamos en Estados Unidos y pues es como nuestro referente, y el problema en Estados Unidos es que la industria de los alimentos siempre ha ido como enfocada hacia un consumo excesivo de carbohidratos, y desde hace más o menos los últimos 70 años siempre nos han dicho que lo malo son las grasas y que lo que tenemos que reemplazar en nuestra dieta, especialmente desde el 92, cuando salió la famosa pirámide que vemos, en la base aparecen los carbohidratos, pero nunca nos dijeron qué carbohidratos eran. Para esto la industria llegó en ese momento y pues ellos dijeron, bueno, si la base son los carbohidratos, entonces eso debe ser la pasta, la papa, el pan, la yuca, ¿sí? Entonces eso es lo que han hecho la base de toda la alimentación basado en eso, y eso incluso sale todavía en las guías de la Asociación Americana de la Diabetes, de la Asociación Americana del Corazón, y nunca hay como una educación contraria a esto. Cuando uno tiene una dieta muy rica en este tipo de alimentos, eso no es tanto las calorías que comemos, sino el efecto que tienen todos estos alimentos sobre las hormonas, lo que va a determinar los cambios en mi cuerpo. Es decir, uno no reacciona igual. No todos los alimentos tienen la misma reacción en todas las personas. Correcto, más o menos es así. Correcto. Entonces, y lo otro es, nos han hecho creer que los alimentos que no tienen calorías también son algo bueno, pero el problema es que vivimos contando calorías, vivimos comiendo alimentos que no tienen calorías o estos endulzantes artificiales, pero todos afectan las hormonas que van a llevar a la gente a ser obesa. Y se vuelve un círculo vicioso porque todos estos alimentos, digamos, el azúcar ha sido demostrado que es 8 veces más adictiva que la coca. Entonces, si yo tengo un consumo crónico de azúcar, y hoy en día nos ponen azúcar hasta en cosas saladas, entonces si estamos todo el tiempo consumiendo cosas que tienen azúcar o endulzantes o miel, panela, pero en todo, yo voy a mantener esta ansiedad por comer, y esta ansiedad me va a activar hormonas que me van a poner más ansioso y me afecta a centros cerebrales que me producen esto. ¿Cuándo se considera, doctor Jaramillo, que una persona es obesa? Porque una cosa es estar un poquito pasado de peso, pero cuando hablamos de obesidad estamos hablando ya de otro rango y de otro límite completamente diferente. Sí, hay, digamos, como el rango clásico es cuando uno hace un cálculo que nosotros llamamos el índice de masa corporal. Cuando esto supera un índice de 30, se dice que una persona es obesa. Sin embargo, hoy tenemos otros indicadores, porque hay gente que de pronto uno lo puede ver que está con un buen peso, pero cuando uno le va a mirar el porcentaje de grasa, son porcentajes de grasa muy altos. O personas que tienen, eso que uno los ve que tienen una barriga como las de las embarazadas, sí, que no tienen llantica pero que tienen barriga, sí, eso es que tienen una grasa intraabdominal aumentada, que eso le aumenta el riesgo cardiovascular y el riesgo de muchas otras enfermedades, y esto también son, digamos, como equivalentes a la obesidad. Pero escuchándolo, doctor, acerca de lo que usted nos decía, de lo que tiene que ver con las harinas, con los carbohidratos, con el azúcar, me surge una pregunta. ¿Una persona puede llegar a ser obesa solamente por comer desaforadamente, por comer mal, o esto de la obesidad también tiene que ver con causas genéticas? Hay algo que hoy en día nos enfocamos mucho y pensamos que todos son nuestros genes. Sí, entonces me da gastritis, y entonces digo, ¿quién de mi familia tenía gastritis? Me da hipertensión, entonces pensamos que es el abuelito que tenía hipertensión. Y sí, yo puedo heredar un gen, pero depende de mí y de la forma como yo me relacione con el medio ambiente. Esto quiere decir de cómo me alimento, cómo duermo, cómo me relaciono con la gente. Eso es lo que va a determinar que yo pueda tener un gen y yo lo prenda y desarrolle una enfermedad, o yo puedo ser el primero en mi casa en desarrollar una enfermedad. Y a la pregunta que ustedes me hacen sobre si yo puedo desarrollar obesidad solamente a partir de comer mal, la respuesta es sí, así yo no tenga ningún gen que me lo predisponga. Entonces, y esto es un problema de salud grave. Y lo otro es, siempre señalamos a Estados Unidos, siempre nos enfocamos en que Estados Unidos es el problema, pero es importante saber que aquí en Colombia la tasa de sobrepeso y la tasa de obesidad sigue creciendo, y casi estamos en la tasa de sobrepeso, casi igualamos
a la tasa que hay en Estados Unidos. O sea que hay que encender las alarmas porque usted tiene razón, siempre vemos que eso es un tema por allá de Estados Unidos y creemos que no está tan cerca de nosotros. Ya voy a ir a aterrizarlo aquí en Colombia para preguntarle qué debemos hacer. Pero antes, este informe del que hoy estamos hablando, que revela esas cifras de obesidad en Estados Unidos, lo entrega el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades y señalan que las mujeres latinas y los afroamericanos son más propensos a llegar a la obesidad allí en Estados Unidos. ¿Cuál es la razón? Ahí sí tiene unas causas genéticas. ¿Sí? Hay unos genes que a las mujeres latinas y a los afroamericanos de pronto les puede predisponer a que puedan activar más todos estos mecanismos hormonales que se activan cuando uno empieza a desarrollar todos los problemas que me pueden conducir a ser obeso, a tener hipertensión, a ser hígado graso, aumentar el azúcar en la sangre, todo esto, pues hay genes que me pueden predisponer a esto, pero de nuevo, yo puedo jugar con mis genes y esto incluso se ha visto en estudios en gemelos, como dos personas que tienen el mismo material genético, uno es completamente delgado y el otro es obeso. Entonces, yo puedo tener factores que predisponen, factores raciales, genéticos, hereditarios de cualquier tipo, pero realmente es la forma como yo me relaciono con el ambiente y las elecciones que yo tomo, que además pueden ser afectadas hasta por tener mala flora intestinal, que a veces uno no lo relaciona de esa manera. El parto por cesárea me puede aumentar para que yo cuando sea adulto pueda ser obeso y así hay múltiples causas. Por eso lo importante es identificar siempre la causa individual en cada persona. Bueno, doctor, y entonces ahora sí, aterricemos el tema Colombia, aterricemos a América Latina. ¿Qué hacemos? Entiendo entonces que el azúcar hay que eliminarlo de la vida, ¿tanto así? Ay, eso es un tema sensible, yo diría que sí. Sí. Sí, obviamente esto puede levantar ampollas, pero yo pensaría que sí. O sea, yo pensaría que uno, más que el azúcar y decir, entonces voy a ir a endulzar con panela o voy a ir a endulzar con miel, es hacer un consumo responsable de los endulzantes. Bien, no tratar de darle la vuelta siempre, de decir voy a buscar los endulzantes sin calorías, porque los endulzantes sin calorías activan exactamente las mismas hormonas que el azúcar, que la miel, que la panela, o sea, que los que sí tienen calorías. O sea, me van a desarrollar el mismo problema. Y si yo tengo que escoger, yo prefiero consumir algo natural que yo conozco que es, como endulzar con panela, a estar endulzando con algo artificial que vaya uno a saber qué es. ¿Por qué no tiene calorías? Porque es un químico. Sí. El baigón no tiene calorías. ¿Sí? Entonces, el problema en Colombia es similar. Si uno se sienta, yo siempre le digo a las personas, siéntate en una sala de espera a observar a la gente. Más del 80% estamos gorditos, estamos en sobrepeso y no hacemos nada al respecto. Pero uno ve los gimnasios llenos. Entonces no es un tema de que la gente no haga actividad física, es más bien un tema de cómo nos estamos nutriendo. Correcto. Uno nunca podrá hacer tanto ejercicio que compense una mala alimentación. Sí. Y por eso, digamos que yo insisto y el lema que yo siempre utilizo es la alimentación conciencia, ¿sí? O educando conciencia. Y eso es lo que por lo menos yo hago en la medicina que yo practico, es siempre educarle conciencia a la gente de cómo se debe alimentar, de cómo vivir adecuadamente para poder corregir sus enfermedades crónicas, pero también hacerlo con un método científico detrás que lo respalde, con una demostración científica. Entonces, esto es un problema de salud grande en Estados Unidos, pero esto es una pandemia, esto es algo que nos afecta en todo el mundo. ¿Sí? Países como China y como India, que uno siempre piensa que los de la gente delgada son los países con mayor crecimiento de obesidad en el mundo. Pues qué interesante, un tema de conciencia, de revisar cómo nos estamos alimentando y por supuesto de no olvidar también la actividad física que ayuda en cierto porcentaje muchísimo a reducir esos niveles de obesidad. Carlos Jaramillo, especialista en medicina funcional de la Institución de Medicina Funcional de los Estados Unidos, nos ha acompañado esta noche tratando este tema. Muchísimas gracias y buenas noches. A ustedes muchas gracias por la invitación, qué gusto haber estado acá.